Se fue la señal. ¿Cómo manifestar el reino de Dios en la tierra? Y para ver cómo se manifiesta el reino de Dios en la tierra a través de los creyentes, tenemos que mirar el ejemplo de Jesús. Pero bueno, antes de empezar el tema en esta noche, vamos a leer una porción de la palabra en el capítulo 10 de Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 30 en adelante. Se trata de la parábola o de la historia, porque creo que se trata de una historia aquí de el buen samaritano. Dice la palabra del Señor aquí en Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré al regresar. ¿Quién pues de estos 3 le parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Bien, este es un pasaje donde el Señor muestra la filosofía de la vida de muchas personas. Vemos primeramente la filosofía de los ladrones. Mucha gente tiene esa filosofía del ladrón y su filosofía es: lo tuyo es mío y haré todo lo posible por arrebatártelo. Bien, entonces esa es la filosofía de mucha gente que la usa para robar y despojar al prójimo de sus pertenencias. Hay otros, como el sacerdote y el levita, que el Señor nos muestra aquí, que viendo al hombre que había sido herido por los ladrones y que estaba allí necesitando ayuda, pasaron de largo, no le ayudaron. Ellos también tenían una filosofía. Esa filosofía es: lo mío es mío y no estoy dispuesto a compartirlo. Y esa es la filosofía de mucha gente. Siempre piensan en sí mismos, no piensan nunca en usar sus bienes para ayudar a las personas cuando se ven en necesidades, cuando las ven que están pasando por apuros, aprietos, y teniendo cómo ayudarles no lo hacen. Entonces, esto no es bueno. Esa no es una buena filosofía de vida tampoco. Pero encontramos la filosofía de la vida del samaritano. El samaritano fue un hombre que dice que viendo al hombre que había sido atracado por los ladrones, que estaba allí herido y necesitaba ayuda, sintió de él misericordia y se fue movido a misericordia. Ahora, el asunto no solamente es sentir misericordia y decir qué lástima, que como este pobre hombre en qué condiciones se encuentra tan mal, sino que la misericordia tiene que ser manifestada en obras, en hechos. Entonces dice que acercándose vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole luego en su cabalgadura,
le llevó a un lugar donde pudiera ser atendido. Y aunque al siguiente día este hombre tenía que partir, dejó dinero al mesonero para que lo cuidara. Dijo, cuídamelo y todo lo que gastes yo te lo pagaré. Y esto fue lo que hizo este hombre. Así es la filosofía del reino de los cielos. Dios nos llama a ser misericordiosos y a reflejar esa misericordia, no solamente en palabras, porque muchas veces podemos tener buenas palabras, excelentes palabras, pero si no hay la manifestación en obras de esas palabras, de nada sirven. Bueno, aquí el Señor Jesús nos enseña precisamente la filosofía del reino de los cielos. Esa es la filosofía del reino de los cielos. Y a esto es que el Espíritu Santo nos llama para que nosotros obremos de esta manera. Muchas veces nosotros nos preguntamos cómo podemos manifestar el reino de Dios, porque la Biblia nos enseña que el reino de Dios está en nosotros. Y muchos creyentes no saben cómo manifestar el reino de Dios. Pero bueno, esta noche vamos a mirar cómo manifestar el reino de Dios. Y tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Bueno, pero antes vamos a orar. Pidamos a Dios que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirige, nos enseñe en esta noche. Porque dice la palabra, serán todos enseñados por Dios. Y es el Espíritu Santo el que trae la revelación y nos enseña la palabra para que nosotros tengamos un pleno entendimiento y seamos hacedores de la palabra. Muchas veces no somos hacedores de la palabra porque no la hemos entendido o hemos sido tardos en comprender la realidad de la palabra. Bueno, entonces oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes para estar compartiendo esta palabra. Te pido, Padre amado, que tu Espíritu Santo sea abriendo los corazones de tus hijos para que podamos comprender esta palabra, Señor de los cielos, para que nosotros estemos abiertos a lo que es el reino de los cielos. Y Padre, que nosotros trabajemos activamente en unión con el Espíritu Santo para manifestar tu reino en la tierra. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya se han conectado con nosotros varios hermanos, pero voy a saludarles al final del mensaje, porque no deseo interrumpir el mensaje a medida que los hermanos se van conectando, sino que al final nos queda mejor saludar a todos los hermanos y leer sus mensajes. Entonces, quiero que estén pendientes de escuchar la palabra del Señor. Entonces, hemos venido hablando acerca de la venida del Señor Jesús a la tierra. ¿Con qué propósito vino el Señor Jesús a esta tierra? Bueno, Él vino para cumplir un plan establecido o ideado por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo antes de la fundación de la misma tierra. Ese plan se llamó el plan de la redención. Bueno, y este plan tenía un propósito, redimir al hombre de las consecuencias de su caída, es decir, de las consecuencias del pecado de desobediencia allí en el jardín del Edén. Notemos que cuando el hombre pecó, experimentó grandes pérdidas, ¿sí? Perdió la bendición que le otorgaba el dominio sobre la tierra, el dominio sobre los animales, y perdió la bendición que precisamente le daba ese dominio. Pero lo más grande que perdió el hombre allí en su desobediencia en el jardín del Edén fue la presencia del Espíritu Santo, la presencia que era el vínculo de comunión entre Dios Padre y el Hijo y el hombre. Entonces, cuando el hombre pecó, el Espíritu Santo se apartó de él.
Y el hombre vivió más que todo desde ese tiempo por el alma. Se volvió no un ser espiritual, sino un ser sensual. Y comenzó a vivir por sus sentidos y por su alma. Y quedó ajeno de la vida de Dios. Pero el Señor Jesucristo vino precisamente para restaurar al hombre en su comunión con Dios. Y el Señor murió en la cruz del Calvario y con su sangre nos redimió de nuestros pecados. Nos hizo libres de la esclavitud del pecado en la cual estábamos. Y también el Señor de los cielos, en su muerte en la cruz, tenía el propósito de restaurar el Espíritu Santo en el creyente. Así que esto debemos de tenerlo claro. Debemos saber estas cosas, que el propósito de Dios no fue con la muerte de Jesús en la cruz, no solamente fue para lavarnos con su sangre preciosa y que cuando muramos vayamos al cielo. No, tenemos que ir más adelante y comprender que lo que el hombre perdió allí en el Edén fue la manifestación del cielo en la tierra. Lo que el hombre perdió en el Edén fue también la manifestación del reino de Dios, del reino de los cielos en la tierra. Entonces Jesús vino para que nuevamente el reino de los cielos se manifestara en la tierra. ¿Y cómo se manifiesta el reino de Dios en la tierra? ¿O cómo vino el reino de Dios a la tierra? Vino por el Espíritu Santo. Cuando el Señor ascendió a los cielos, entonces nos envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha traído el reino de Dios. ¿Y el reino de Dios dónde está? El reino de Dios está en cada creyente. El reino de Dios es presencial en la vida de cada uno de los creyentes. Sin embargo, hemos venido ignorando esta realidad y este conocimiento de que el reino de Dios está en cada uno de los que hemos creído y recibido a Cristo en nuestro corazón y que tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la función de manifestar el reino de Dios en la tierra. El Espíritu Santo nos ha devuelto el dominio que el hombre perdió allí en el Edén. Nos ha devuelto también, a través del sacrificio de Cristo, nos ha devuelto la bendición que el hombre perdió en el Edén. Bueno, entonces, este es el plan de redención. El plan de redención es que el reino de los cielos venga a la tierra. Es que tengamos días y años y siglos de reino de Dios sobre la tierra. Bueno, entonces el reino de Dios está en cada uno de nosotros, los creyentes. Y somos los creyentes los llamados a manifestar el reino de Dios en el mundo, ¿sí? Con el fin de cada día ganar más ciudadanos, o sea, más gente del mundo para que se conviertan en ciudadanos del reino de los cielos. De esta manera, el reino de Dios se extiende en la tierra. El propósito del reino de Dios es manifestar al Rey Hijo en la tierra y sus obras para deshacer las obras del diablo. Recordemos que cuando el Señor vino, Él dijo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, el Señor ascendió a los cielos y nos envió el Espíritu Santo. Y ahora nosotros tenemos la tarea de deshacer las obras del diablo en la tierra y poner en libertad en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo a todos aquellos que están cautivos y oprimidos por el enemigo, por Satanás. Nosotros como creyentes tenemos la autoridad legal en la tierra. Esa autoridad legal la tenemos por el derecho que el Señor nos da de usar su nombre. Él nos dijo que usáramos su nombre, ¿sí? El nombre de Jesús es grande, es poderoso. En el nombre de Jesús se sujeta todo demonio, se sujeta el mismo Satanás. Y nosotros tenemos ese
esa autoridad legal para utilizar el nombre de Jesús. Pero no solamente tenemos una autoridad legal, sino que también tenemos una autoridad capacitada. Es decir, es como cuando un policía tiene su uniforme y tiene su placa, y bueno, esta es la autoridad legal. La autoridad legal, ese uniforme significa que está respaldado por el gobierno para ejercer una función. Pero muchas veces no puede ejercer esa autoridad legal si no tiene una autoridad capacitada. Y esa autoridad capacitada se la brinda precisamente la dotación que el gobierno pone en sus manos. Muchas veces las armas para poder ejercer esa autoridad. Bueno, nosotros tenemos la autoridad legal que está en el nombre de Jesús y tenemos el poder, que es la autoridad capacitada, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y con esta autoridad legal, o sea, tenemos la autoridad, tenemos el derecho de usar el nombre de Jesús y tenemos la presencia del Espíritu Santo que manifiesta su poder, un poder tan grande que dice la palabra que fue el poder mediante el cual Jesús fue levantado de entre los muertos y que ese mismo poder actúa en nosotros, ¿sí? Y es así como nosotros, los ciudadanos del reino, debemos manifestar el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios debemos manifestarlo en nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Aquí es donde muchas veces hemos venido fallando. Nosotros hemos pensado que el reino de Dios son milagros, sanidades, prodigios, maravillas. Bueno, todo eso hace parte del reino de los cielos. Pero precisamente lo hemos reducido a eso, a predicación, a organización de campañas donde se predica a Jesucristo y se predica el reino de Dios, se ora por los enfermos, se ven grandes señales y maravillas. Y bueno, a esto lo hemos siempre catalogado como la manifestación del reino de Dios. Y naturalmente, hacemos énfasis en ganar almas para Cristo. Pero no podemos limitar el reino de Dios a los templos. No podemos limitar la manifestación del reino de Dios a las reuniones masivas en estadios, en coliseos, en campos abiertos, donde se predica a Jesucristo. Esa es solamente una parte del reino, pero el reino de Dios, el reino de Dios tiene que ser manifestado diariamente en nuestro lugar de trabajo, en nuestro hogar, en la universidad, en el colegio. Nosotros debemos manifestar el reino de Dios en todo lugar y en todo tiempo. En esto hemos quedado un poco cortos en enseñar esto a la iglesia, a los creyentes, pero esa es la verdad. El reino de los cielos debemos manifestarlo cotidianamente, y así como lo hizo el Señor Jesús. Por ejemplo, el Señor Jesús manifestó el reino de Dios en una boda a la cual él había sido invitado y se les acabó el vino. Entonces el Señor suplió esa necesidad convirtiendo el agua en vino. Allí manifestó el Señor el reino de Dios. Pero también el Señor manifestó el reino de Dios en un lugar desierto donde había una gran multitud. Habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, o sea, en total una multitud de unos 20,000 personas, y no tenían qué comer. Y entonces el Señor bendijo 5 panes y 2 peces, y fueron multiplicados entre la multitud. Todos comieron y sobraron 12 cestas de pedazos. Eso fue una manifestación movida por la compasión de Jesús.
porque la multitud llevaba tiempo con él y no habían comido, y tuvo pesar de enviarlos sin comer a sus casas porque se desmayarían en el camino. Entonces el reino de Dios no solamente se manifiesta en milagros, sino en compasión. Compasión que produce milagros. Compasión que produce también acciones de ayuda a las personas que están necesitadas, precisamente por las cuales estamos sintiendo compasión. Entonces el reino de los cielos debe manifestarse siempre en obras. También el Señor manifestó el poder del reino, el poder sobre la naturaleza. Allí en el mar, en medio de la tormenta, el Señor le ordenó al viento, le ordenó a las aguas que se calmaran y se hizo grande bonanza. También manifestó el reino de Dios en la casa de la suegra de Pedro, la cual estaba postrada en cama con fiebre, y le hablaron de ella y él fue y le reprendió la fiebre, es decir, era un espíritu de fiebre que tenía, ordenó a este espíritu que saliera y la mujer fue libre, se levantó y le sirvió. También el reino de los cielos fue manifestado por Jesús al obrar con sabiduría. Cuando fue tentado por los judíos diciéndole que si se debía dar tributo al César, el Señor pidió una moneda y preguntó de quién es la inscripción. Dijeron de César. Entonces el Señor dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces el reino de los cielos se manifiesta con sabiduría que viene de lo alto, sabiduría del Padre revelada por el Espíritu Santo. Y nosotros como creyentes contamos con esa sabiduría de Dios por el Espíritu Santo. Y si no tenemos esa sabiduría, la palabra en Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y la sabiduría, debemos manifestar esa sabiduría del reino de Dios en nuestra manera de vivir. Jesús manifestó el reino de Dios ante Pilato, el gobernador. ¿Cómo lo hizo? Manteniendo un dominio propio. Aunque le estaban acusando con vehemencia los principales sacerdotes y el pueblo, él permaneció callado, tuvo dominio. De tal manera que el gobernador se maravilló y le dijo, ¿no oyes cuántas cosas dicen contra ti? ¿No te vas a defender? Y él no respondió palabra, tenía dominio de la situación. Entonces el reino de los cielos se manifiesta también en nuestro diario vivir, cuando tenemos dominio sobre nuestra boca. Hay situaciones que de pronto nos provocan a responder, a defendernos, pero si el Espíritu Santo dice cállate, nosotros podemos permanecer callados. Y eso va a maravillar a mucha gente, ¿sí? Que aunque muchos se levanten para acusarnos, para decir cosas, mintiendo, sin embargo nosotros podemos permanecer callados y no defendernos porque sabemos que tenemos a alguien que nos defiende y que demuestra nuestra integridad, y es Dios mismo. Jesús manifestó el reino de Dios allí en la cruz, cuando estaba colgado del madero en medio de terribles sufrimientos y en medio de las burlas del pueblo, de los sacerdotes, de los gobernantes, de los soldados romanos, de los mismos ladrones que estaban crucificados con él. Allí el Señor manifestó el reino de Dios perdonando, ¿sí? Entonces vean, el reino de los cielos no está lejos, está en nosotros. Y el reino de los cielos consiste también en amar y perdonar, ¿sí?
hay que perdonar aún a los enemigos. Dice, el Señor Jesús nos enseñó, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan y os persiguen, ¿sí? Haced bien a los que os ultrajan. Entonces, cuando hacemos estas cosas, estamos manifestando el reino de Dios. Y esto va a maravillar a mucha gente, los cuales van a querer indagar acerca de por qué nosotros obramos así, por qué tenemos este dominio. Este dominio nos lo da la presencia del Espíritu Santo. Y también esto es ocasión para que muchos indaguen y pregunten, bueno, ¿y por qué obra usted así? Y es oportunidad para que nosotros hablemos de que es que tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos fue dado porque hemos creído en Jesús, y podemos invitar a la gente también a creer en Cristo. Jesús manifestó el reino de Dios al resucitar de entre los muertos, pero también manifestó el reino de los cielos allí en el jardín del Edén, en el jardín del Getsemaní, al estar el Señor sometiendo su voluntad a la del Padre. El Señor sabía todo lo que vendría después, porque conocía exactamente todo lo por lo cual iba a pasar. Y entonces el Señor tuvo una lucha con su humana naturaleza. Y él decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces notemos que esa voluntad del Señor, esa voluntad que el Señor, ese dominio propio que tuvo allí para someterse a la voluntad del Padre, el reino de Dios nos lo trae a nosotros por el Espíritu Santo. Nosotros también podemos estar en diferentes circunstancias difíciles, tentaciones, y nosotros podemos permanecer firmes sin negar al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que nos ayuda en nuestras debilidades. Bueno, entonces de pronto decimos, bueno, el Señor Jesús manifestó el reino de los cielos porque Él es Dios. Pero yo quiero aclararles que cuando el Señor vino, renunció enteramente a su calidad de Dios y estuvo en la tierra totalmente como hombre. Así que Él dependió enteramente del Espíritu Santo para manifestar el reino de Dios en la tierra. Las obras que yo hago, las palabras que yo hablo, el Señor dijo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él me da las palabras que he de hablar y Él hace las obras que yo hago. Así que el Señor Jesús nos dio ese ejemplo y nos maravilla, porque nos da precisamente una visión de lo que nosotros podemos hacer como hijos de Dios. Todo lo que el Señor hizo como hijo de Dios, siendo hombre, nosotros también somos llamados a hacer las obras de Jesús, estando en la calidad de hombres en la tierra, de personas. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Por la presencia del Espíritu Santo que Dios nos ha retornado por el sacrificio de Cristo. Bueno, el reino de Dios en nosotros, ¿cómo podemos manifestarlo? Bueno, la Escritura dice que nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas, dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, somos embajadores de Cristo, tenemos al Espíritu Santo y somos llamados a manifestar el reino de Dios en la tierra. Pero quizás cuando hablamos acerca de manifestar el reino de Dios en la tierra, pensamos precisamente en milagros, en señales, pensamos en
en que solamente los evangelistas que hacen cruzadas en los estadios, gente con ministerios muy grandes, son los llamados a manifestar el reino de Dios. Pero nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no consiste solamente en campañas de sanidad o milagros, ¿sí? Sino que el reino de los cielos se manifiesta precisamente en nuestro diario vivir. En cada creyente debe manifestar el reino de Dios en su diario vivir. Lo cual significa que nosotros somos llamados a manifestar el reino de Dios pues en nuestra casa, en nuestro hogar, pero también somos llamados a manifestar el reino de Dios en nuestra empresa. Si usted trabaja en una empresa, en una fábrica, allí usted es llamado a manifestar el reino de Dios. Y la gente tiene que ver el reino de Dios en usted. Y la gente tiene que preguntarse, bueno, ¿y usted por qué vive así? ¿Por qué usted obra así? Mire que su jefe, vimos que el jefe lo maltrató, y usted mantuvo una calma, una tranquilidad y respondió sabiamente. Y luego manejó la situación de una manera que usted no resultó en ninguna manera ofendido ni tampoco sufrió daño. Entonces, ¿qué es lo que hace que usted sea así? Entonces tenemos oportunidad de dar testimonio de que tenemos la presencia de Jesús en nosotros y que es el Espíritu Santo el que nos da ese dominio propio, el que nos da la sabiduría para responder y para orar. Podemos también manifestar el reino de Dios en el lugar de trabajo, en la oficina. Muchas veces yo tuve una experiencia allí en la universidad, estaba en una oficina con un compañero y él sacó una revista pornográfica y me dijo, venga, miramos. Y entonces yo le dije no. Y no, sencillamente no le di explicación nada, sino sencillamente no accedía a ver esa revista. Tampoco fue ocasión para hablarle en ese momento de Jesús y recriminarle o alguna cosa. Pero luego él empezó a observarme y después de unos días, después de un tiempo, me dijo, pues yo veo que usted vive de una manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted? ¿Qué cree? Entonces hubo la oportunidad de predicarle acerca de Jesús e invitarle a recibir a Cristo en su corazón. Y yo manifesté el reino de los cielos porque el Señor me dio dominio sobre esa situación. Donde yo acceda a ver esa revista con él, pues yo hubiese quedado después completamente anulado para hablarle de Dios. Porque él iba a decir, pero bueno, no hay diferencia entre usted y yo. Pero él notó que había una diferencia. Y así somos llamados nosotros a manifestar el reino de Dios con nuestras actitudes, nuestro comportamiento, en nuestro trabajo, no accediendo muchas veces a prácticas que son pecaminosas o a situaciones que son injustas dentro del mismo trabajo. Entonces, en el trabajo somos llamados a manifestar el reino de Dios cumpliendo con nuestro trabajo en forma responsable, siendo nosotros cumplidos y no trabajando al ojo, es decir, no porque nos estén viendo hacemos nuestro trabajo, sino aunque no nos estén viendo, aunque no estemos supervisados, sin embargo estamos cumpliendo con el trabajo con responsabilidad. Bueno, esas son formas en que nosotros manifestamos el reino de Dios. Este mundo necesita una transformación y esa transformación se va dando a medida que más personas conozcan de Cristo y vivan el reino de Dios
en su vida cotidiana, en sus trabajos. Pero también manifestamos el reino de Dios en el trabajo, en la empresa. Cuando vemos un compañero que está de pronto en aflicción, angustiado, preocupado, y nosotros nos acercamos y tratamos de preguntarle qué le pasa, y si nos permite ayudarle, le hablamos, y si podemos ayudarle en algo material, alguna situación, de pronto está pasando por alguna situación económica y nosotros tenemos la oportunidad de ayudarle, debemos de hacerlo, ¿sí? Debemos utilizar las riquezas, las cosas de esta vida, precisamente para ganar adeptos para el reino de los cielos. Y manifestamos el reino de Dios por ejemplo, si vivimos en un edificio y una vecina tiene 2 o 3 niños y está embarazada y va a dar a luz el 4.º hijo, entonces muchas veces no tiene, llegó el momento del parto y la mujer está angustiada porque no tiene con quién dejar a sus hijos, pero allá hay una persona dispuesta para ayudarle, para cuidar de sus hijos, para brindarle tranquilidad, para que ella vaya con tranquilidad al hospital. Entonces, ahí estaremos manifestando el reino de Dios al hacer esa obra de cuidar, de ayudar a la persona. Hay un pastor que ha tenido mucho éxito, grande éxito a través de más de 45 años de ministerio, y la congregación ha venido creciendo y creciendo año tras año de una manera extraordinaria. Y este pastor, precisamente siguiendo el ejemplo de Jesús, comenzó a ayudar a las personas, a orar con ellas, pidiendo al Señor acompañar a las personas en situaciones difíciles, aun cuando él en un principio también estaba necesitado de todo. Sin embargo, él comenzó a unirse con personas, ayudarles en oración, porque era lo único que en ese tiempo tenía. Pero luego estas personas adquirieron fe y fueron acompañadas con la oración y con la palabra por este pastor, y entonces la congregación fue creciendo. Y él es un pastor que enseña a los creyentes a servir a los demás. Dice, ustedes tienen que llevar el reino del cielo, de los cielos, a las personas, pero háganlo sirviendo. Miren, y entrena a sus creyentes para que estén atentos en los edificios a prestar un servicio, una ayuda al que lo necesite. Y entonces ellos se ofrecen. Cuando una persona llega de pronto con el mercado y tiene muchos talegos que llevar a su apartamento, hay creyentes que están ahí atentos a ver cuando se presenta una oportunidad de ayudar, y ellos van y se ofrecen, permíteme ayudarle con esos talegos, yo le ayudo a subir esto, y entonces acompañan a las personas, y de esta manera van siendo serviciales y abren una puerta. En otra oportunidad entonces viene otra ocasión de servir a estas personas, y luego comienza a formarse una amistad, y forman una amistad con esta persona para luego que esa persona pregunte, y bueno, ¿y usted por qué obra así? Mire, no todas las personas obran de esa manera como usted lo hace. ¿Por qué usted es tan servicial, está tan dispuesto a ayudar? No solamente a mí, sino que he visto que ayuda también a otras personas. Entonces dice, bueno, es que yo tengo un corazón que ha sido transformado por la presencia de una persona. Esa persona es el Señor Jesucristo. Y entonces comienzan a hablar acerca de Jesús y pueden compartirle a la persona acerca del Señor Jesús.
Entonces, mire, el reino de los cielos no solamente se transmite a través de predicaciones, sino de estar atentos a servir a nuestro prójimo. En esta cuarentena, nosotros sabemos de pronto de un vecino que está en necesidad, que están pasando por una situación difícil económicamente. Entonces reunamos un mercado de lo que tengamos y compartamos ese mercado con esta persona. No se apresure de una vez a hablarle de Cristo, no, sencillamente llévele el mercado y dígale, si la persona dice muchas gracias, diga, bueno, es que Dios lo ama y Dios le ha enviado esto. Entonces, así va abriendo la puerta para que usted pueda acercarse a esa persona y compartirle más tarde el Evangelio de Jesús. Compartamos. La Biblia nos enseña que esta es parte del Evangelio de Jesús. Iniciamos este mensaje con la historia del samaritano, ¿sí? Entonces, para los que llegaron un poquito tarde, quiero decirles que hay tres filosofías de vida. Una es, lo mío es tuyo y haré todo lo posible por arrebatártelo. Esa es la filosofía del ladrón. Pero hay otra filosofía que es del tacaño, de la persona que está bien y no le interesa ayudar a nadie. Entonces, esa filosofía es, lo mío es mío y no estoy dispuesto a compartirlo con nadie. Y esa filosofía tampoco es buena. Y la otra filosofía es la filosofía del buen samaritano. Lo mío es tuyo y puedo compartirlo contigo. Y la Escritura nos habla acerca de compartir. Y precisamente en este tiempo en que muchas personas han perdido su trabajo, estemos atentos y con los recursos que el Señor nos haya dado, miremos a quienes podemos ayudar, ¿sí? La Biblia dice nos enseña, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Pero también la Biblia dice que el que al pobre da, a Dios presta y se lo devolverá multiplicado. La Biblia enseña, dad y se os dará, medida buena, remecida y apretada darán a vuestro regazo, en vuestro regazo, porque con la medida con que medís os será medido. Pero entonces la Biblia nos enseña siempre a usar los bienes para bendecir a otros y de esta manera abrir la puerta para predicar el reino de Dios, ¿sí? Y esa es una forma muy, muy buena para acercarnos a las personas, cuidando muchas veces a los niños, haciendo un favor cuando se requiere, y de esta manera entonces vamos ganando a las personas, vamos creando una amistad para luego compartirle la palabra del Señor. Esa es la manera en que nosotros podemos ir extendiendo el reino de los cielos en la tierra. Aprovechemos este tiempo de cuarentena, de aislamiento y seamos también responsables dando ejemplo. Y lo otro, pues mirando a ver a quién podemos ayudar, porque sabemos de personas que están en necesidades muy grandes. Entonces, créame que Dios quiere bendecirte. Y si tienes cómo hacer el bien a alguien, hazlo, porque de esta manera te será recompensado a ti. La regla de oro del reino de Dios dice, así que todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces apliquemos esa regla de oro que el Señor Jesús nos enseñó y que es una regla, una ley del reino de Dios. Y bueno, que el Espíritu Santo nos guíe en todo, nos dé sabiduría en todo, entonces para obrar
y ganar almas cada día para el Señor. Oremos al Señor dándole gracias. Entonces, Padre, estamos agradecidos porque esta noche nos has enseñado cómo el reino de los cielos ha venido a nosotros, cómo el reino de los cielos está en nosotros por la presencia del Espíritu Santo, y cómo es tu voluntad, Padre, que nosotros manifestemos tu misericordia y tu amor a través de nuestras acciones para con las gentes, para con el prójimo, para con el vecino, para con el necesitado. Te pedimos, Padre, que tú también, en tu gracia, en tu misericordia, nos concedas de estar ayudando a las personas en medio de esta situación. Padre, que tengamos palabras de ánimo, palabras de fe, de esperanza, y también, Señor, no solamente palabras, sino también en lo que podamos ayudar a las personas, lo hagamos, para que, Señor, la gente viendo nuestras buenas obras, glorifiquen tu nombre, Señor de los cielos, y estén abiertos a recibir la palabra, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Que nosotros estemos continuamente manifestando tu reino, Señor, en todo lugar, en el trabajo, en el vecindario, de tal manera que las personas deseen y tengan hambre de ser, de obrar como nosotros, y nos pregunten, y nosotros podamos compartir esa palabra, ese testimonio de que tú nos has hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús y que tenemos tu Espíritu Santo morando en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, quiero saludar entonces aquí a los hermanos que están han estado enviando saludos. Quiero saludar a Miguel Mejía Chaparro, también a Luz Amanda Hernández, a Hilda Perdomo, Marina Molano, a Milena Soto. Ella tiene aquí un mensaje. Buenas noches, pastor. Pido oración por mis padres que se encuentran un poco enfermos. Entonces vamos a estar orando por sus padres. Padre, extiende tu mano sobre los padres de Milena Soto, Señor, y Padre, la salud que Cristo ha provisto a través de sus llagas se manifiesta ahora en sus cuerpos. Yo hablo salud en el nombre de Jesús sobre sus cuerpos y sean libres de toda enfermedad, dolencia, en el nombre de Jesús. Sí, Padre, hablo vida y salud en sus cuerpos, para tu honra y tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Saludamos también a Hilda Perdomo Coronado, dice amén. Es un honor todo el aprendizaje, lindas enseñanzas, gracias, pastor. También, hay otro mensaje de Marina Molano, y 2 Corintios 5:17. Nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Marta Cárdenas, solo tenemos que confiar y creer que Dios está con nosotros y que nunca nos deja. Él nunca nos desampara y Él siempre responde a nuestra oración. Saludamos a Dianis Salcedo, también a Mabel Ojeda Cardoso, a Danilo Macías Rivera. Él tiene un mensaje, dice amén, gracias, pastor, por la enseñanza que nos brinda de la palabra de Dios nuestro Padre. Miguel Pacheco, qué bendición por la palabra de Dios. Martica Cárdenas, ya la saludamos. A Marina Molano también, gloria a Dios por su palabra. Saludamos a Samuel Cele Rincón, a Jennifer Tatiana Casarán, Dios le bendiga. Marina Molano, Nancy Estela Torres Aguilera, Álvaro Augusto Vargas Rojas. Buenas noches, hermanos. Bueno, él saluda a todos los hermanos que están aquí en sintonía. Dios continúe bendiciendo nuestras vidas y las de sus familias en Cristo Jesús. Bien, también saludamos a Jaime Preciado, a su familia, a Marisabel Montoya Ovalle, a Darío Quintero,
a María Nayibe Velandia. Dios lo bendiga, pastor, gracias por la palabra. Ana Patiño, Juan David Bernal Cáceres, mi hijo, que Dios lo bendiga allí, con su familia, y les guarde. Ana Olga Rojas Cristancho, también, Dios bendiga a toda la familia de Ana Olga, sus hijos, sus hijas, que Dios les bendiga grandemente, sus yernos y sus nietos y aún bisnietos, porque, bueno, gracias a Dios esta familia ha crecido conociendo al Señor. Gladys Pérez Vera, buenas y bendecidas noches, Pastor David y familia pastoral. Bueno, también saludamos a nuestro hermano Adelmo Bejarano, a su esposa, a Irán Patiño, a Álvaro Augusto Vargas, a María Nayibe Velandia, ya tenemos aquí Luis Carlos Rincón Montoya, bueno, también al hermano Hernán Navarrete, a María Luisa Segura, su esposa, a Leila Ramírez, al doctor Fabio, también les saludamos, a Gilma Barrera, a Joana, a la familia Casas Camargo. Hay dos peticiones de oración. Amandita Hernández dice, pido oración para que se abran inscripciones en la universidad para el segundo semestre. Y Martica Cárdenas, oración por el papá, que está un poco desalentado. Bueno, vamos a orar por dos peticiones de oración que hay. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por la petición de Luz Amanda, de Luz Amanda Hernández. Señor, te pido que tú seas respondiendo a esta petición de que para que la puerta de la universidad esté abierta para este segundo semestre. Y Señor, que tú seas supliendo esa necesidad, oh Dios, en el nombre de Jesús. También por el papá de Marta Cárdenas, Señor, extiende tu mano sobre él, sana su cuerpo de toda dolencia, de toda enfermedad, de toda inflamación, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos que por las llagas de Cristo fue curado. Amén y amén. Bueno, y oramos también. Vamos a orar por todos los hermanos que se han comunicado con nosotros, que la bendición esté sobre sus vidas y que si hay alguna dolencia, alguna necesidad, alguna preocupación, el Espíritu Santo sea trayendo esa paz, sea manifestando esa seguridad de Dios en sus corazones. Padre, oramos por cada uno de los hermanos, de toda la familia cristiana, Padre amado. Te pedimos que tu bendición, Señor, sea manifestándose continuamente en bendiciones de salud, Padre, de provisión, de paz, de tranquilidad, oh Dios. Señor de los cielos, declaramos bendición en cada hogar, armonía, entendimiento, Señor de los cielos. Padre, pedimos perdón también en esta hora por todo pecado, por toda ira, enojo que se haya manifestado. Padre, y hablamos reconciliación y paz en los hogares, también donde se haya manifestado alguna situación de conflicto, en el nombre de Jesús. Sí, Padre amado, en el nombre de Jesús. También, Señor de los cielos, que tú seas guardando, Señor, libre de tentaciones, Señor, también a todos los creyentes en este tiempo, Señor de los cielos. Y Padre, también oramos para que la provisión tuya venga a cada casa, que Señor haya esa tranquilidad y paz de que tú proveerás, que no haya un afán, Señor, una angustia en los creyentes, sino que tú suplas, Señor, toda necesidad, Padre. Declaramos que tú obras milagros de provisión, Padre amado, que tú envías, Señor, mercado, dinero, Señor, a los hogares donde hace falta, Padre amado, que tú abres puertas, Señor, de bendición en el nombre de Jesús. También encomendamos desde ahora los negocios, Padre, negocios que quizás algunos hermanos consideran que ya no van a poderlos abrir por causa del tiempo que ha pasado, Señor.
pero Señor de los cielos, yo te pido que tú des sabiduría a cada uno de tus hijos, si deben cerrar algunos negocios y si deben de tener negocios diferentes, Padre. Yo te pido que tú traigas sabiduría y ciencia a tu pueblo, Padre amado, para que, Señor, afrontar la situación económica que venga una vez que durante este confinamiento y después de que pase, Padre amado, que, Señor, haya, Señor, ideas, visiones de emprendimiento, visiones de negocios, Padre amado, que, Señor, tú seas dando sabiduría a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Entonces, un gusto haber compartido esta palabra con ustedes y bueno, nos despedimos deseándoles una feliz noche, una noche de tranquilidad, de paz y bueno, que si de pronto para mañana no hay la provisión, que usted de todas maneras se acueste tranquilo y sepa que la Escritura dice en el Salmo 127 que mientras nosotros dormimos, dice que a su amado dará Dios el sueño, dice la palabra. Es decir, que mientras nosotros dormimos, Dios está obrando, está trayendo la provisión. Entonces confiemos en el Señor que así es. Bendiciones para todos.